Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Vamos a empezar esta charla del día de hoy. Tuvimos varios inconvenientes, pero ya creo que los estamos logrando resolver. Estoy cargando mi computadora, les quiero avisar, pero aquí donde yo estoy en Malinalco está lloviendo muy, muy fuerte. Entonces, cuando llueve muy fuerte, se nos va la luz. Entonces, espero que no tengamos ningún inconveniente, aunque tengo todavía suficiente pila, pero sí lo quiero avisar. Y bueno, pues esta noche vamos a platicar sobre el sistema inmune y los cuidados en la alimentación que tenemos que hacer. Y bueno, pues es un tema que en este momento a todos nos compete y es un tema que es muy importante revisarlo y cómo mantenernos sanos, cómo ayudar a nuestro sistema inmune pues a tener nuestras defensas sanas, a estar abiertos a la salud, a la abundancia, al autocuidado. Y bueno, aquí compartirles que Silvino Pérez Carballido, espero que no se escuche mucho ruido atrás porque hay muchos rayos, pero Silvino Pérez Carballido está ahorita enfermo, entonces la charla la va a dar a Nantli, que veo que viene caminando en algún lugar por ahí, y Julieta, que también no me están viendo porque se acaba de voltear la luz, entonces van a escuchar nada más mi voz. Entonces, Julieta también nos va a contar un poco a través de la experiencia que ella tiene con, con este curso, con este proyecto que estamos llevando en Coyohuali. Entonces, pues muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por su presencia, muchas gracias a Nantli, muchas gracias Julieta. Pues me voy a ahorrar la presentación, la semblanza, porque se me fue también. Está en la otra computadora y la tenía bajada. Entonces me gustaría pedirte, Julieta, si te presentas a ti misma con tu semblanza, un poco decir quién eres, y después a Nantli también, y luego ya para darle la palabra a Nantli, para que nos vaya compartiendo, pues bueno, lo que nos viene a compartir el día de hoy, ¿sí? Y para quienes no nos conozcan, también les quiero compartir, ¿la puedes poner atrás? Que estas charlas llevamos ya desde abril convocándolas. Iniciamos pues, con este resguardo, pero las hemos continuado porque hemos visto que es un espacio muy importante de reflexión colectiva y también de hacer comunidad a través de temas que creemos que son pues muy importantes. Y bueno, uno de los temas importantes para Coyohuali es la salud, o sea, esa es nuestro misión, ¿no? La salud integral a través de vincularnos con la vida, y uno de los temas que nos importan es la alimentación como parte de la salud integral. Entonces, pues te doy la palabra, Julieta, para que te presentes primero tú y luego a Nancy. Gracias, Ana. Buenas noches a todos y a todas. Yo soy Melissa Julieta Pérez Robles y yo soy ingeniera ambiental, soy terapeuta integral en Flores de Bach y tratamiento del dolor con terapias alternativas como son la acupuntura, el martillo neurológico y otras. También orientadora nutricional, coordinadora de este curso de nutrición y cocina consciente que ya tiene años que lo empezamos aquí en Oaxaca primero y ha ido evolucionando. Y ahora es nutrición y cocina consciente, porque hemos visto, con esta evolución hemos aprendido de la experiencia y hemos integrado nuevas herramientas que nos han dado los años, ¿no? Y la experiencia con los alumnos, la actualización de la información, etc. Entonces, bueno, les contaré más al respecto después, pero pues me apasiona la cocina y me apasiona la nutrición en todos los aspectos, la nutrición tanto física, emocional, espiritual. Entonces, que me parece que la nutrición con física, con los alimentos, es súper importante para nuestro equilibrio. Entonces, bueno,
una pequeña presentación y te cedo la palabra a Nantli. Sí, no, está cerrado tu micrófono, ¿no puedes hablar? ¿Quieres que abra tu micrófono? No, o ¿por qué no me escribes en el chat? Tal vez. A ver, perdón. Ya te lo abría, Nantli, si quieres tú lo puedes, ya está abierto. Ok, ahí está ya. Muchas gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Anantli Martínez Munguía y bueno, pues yo me dedico a la herbolaria integrativa. De hecho, tengo un diplomado en línea en esta línea de herbolaria integrativa, pero pues también participo con otros proyectos vinculados, como es este de Julieta y Silvino, de nutrición consciente, y pues me gusta compartir, obviamente, con todos los que se dediquen al área de la salud, en diferentes temas, en diferentes áreas. Estudié el doctorado en Ecología y Biotecnología en la Universidad Veracruzana hace ya algunos años, y también estudié agronomía en la Universidad Autónoma Chapingo, y ahí, con el doctor Eri Estrada estudié lo que es medicina sagrada, fitoterapia clínica y herbolaria. Entonces, precisamente, de hecho, me fui a estudiar a Chapingo porque me interesaba conocer el trabajo de Eri Estrada, que es un científico mexicano, pues algo distinto a lo que conocemos, porque está conectado con el rescate de nuestra medicina tradicional, de nuestra medicina ancestral, pero al mismo tiempo aplicar algunas de las herramientas del método científico para estudiar estas plantas medicinales que provienen de las diferentes tradiciones medicinales de México. Entonces, pues el día de hoy estoy muy contenta de compartir con ustedes, y bueno, pues en esta parte, pues sí me gustaría que me dijeran cómo lo vamos a estructurar, ya que no va a estar Silvino. Entonces, pues no sé, si quieren que yo dé el tema que tenía preparado o qué hacemos. Sí, sí, Anantli, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, como todos los demás, a este espacio. Hemos contado ya con la colaboración, además de Anantli, en algunas de las charlas que hemos estado dando por Facebook Live con este tema, que además, como decía yo al principio, es un tema que nos importa mucho por la salud de todas, de todos, y porque además en la medida que nos cuidamos de forma individual, también estamos cuidando al colectivo, y esto para mí también es un valor adicional, no solo la conciencia que yo tengo con respecto a mi alimentación, sino también la forma en que cuido y me nutro de los recursos que me da el planeta, ¿no? Entonces me parece como muy importante, que es otro de los elementos que hemos integrado. Y bueno, tú formada en Chapingo y con todo este trabajo también a través de la ecología, es como una disciplina, como una ciencia que se conecta todavía más con no solamente la nutrición que tenemos los seres humanos, sino cómo nosotros, a través de cómo nos nutrimos, estamos cuidando al planeta. Entonces, sí, la idea es que tú nos compartas tu visión, nos compartas tus conocimientos, y luego Julieta también nos va a compartir un poco de esta parte de lo que es la cocina sana, ¿sí? Y luego dejar un espacio después de tu intervención para preguntas y comentarios. Entonces, cuando tú termines, Ok, perfecto. tenemos un espacio para que las personas que quieran levantar la mano y preguntar, y con mucho gusto vamos interactuando. O igualmente, si quieren dejar algún mensaje o algún comentario en el chat, y yo hago favor de leértelo, Anantli. Muchas gracias. Perdón, Ok. no me presenté en el Atarante, pero para quienes no me conozcan, mi nombre es Ana Ramírez, soy directora del Centro de Vinculación Coyohuali, y pues muchas gracias. Entonces te doy la palabra, Nancy. Sí, esperamos para que tú empieces. Ah, se volvió a cerrar. Ya está abierto tu micrófono, sí. Ya. Lo he quitado para ver si se
activaba e inactivaba, pero sí, ya vi que no, que mejor lo dejo prendido. Bueno, pues voy a empezar entonces. Esta plática sobre el sistema inmune la he estado dando pues varias veces ahorita con este tema de la pandemia en general y pues les pido una disculpa y también les pido que a mí me sirve mucho la retroalimentación que ustedes dan, porque si a veces siento como que si estoy hablando con la pared, pues yo me imagino que ustedes están entendiendo todo y pues y no siempre es así, ¿no? Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, háganmela saber a través del chat. Cualquier cosa que no se entienda, cualquier cosa que nunca hayan escuchado, por supuesto, y que les esté como haciendo ruido. Porque, pues, les repito, toda esta información que les estoy proporcionando no es tan común escucharla organizada de esta manera, porque lo que yo hago es conectar algunos de los conocimientos de vanguardia que se tienen sobre el sistema inmune con otros conocimientos que no van a encontrar todos conectados en un mismo paper científico, sino que nos conectan con las medicinas ancestrales y tradicionales de diferentes partes del mundo. Y luego además le complemento con mi experiencia como terapeuta de herbolaria integrativa, con lo que he visto que funciona y la mayor parte de los pacientes les está afectando su sistema inmune. Pero si ustedes esperan encontrar esta información en muchos lados, así de definida, no la van a encontrar, sino lo que sí les puedo hacer, en lo que sí puedo ayudar es proporcionarles las fuentes para que por ustedes mismos empiecen su propio proceso de autoaprendizaje. O otra opción, finalmente es lo que estamos proponiendo, Julieta y yo, pues es que inicien un proceso de educación en salud, que ya sea mi diplomado de herbolaria integrativa, tengo otro de medicina tradicional y nutrición ancestral, está este de nutrición y cocina consciente. Todas estas propuestas académicas van inclinadas finalmente a formar a las personas, a formar nuevos recursos humanos que tengan esta cualidad de integrar y que tengan la capacidad y la perspicacia de poder volverse autodidactas. En primer lugar, guiados a través de toda la currícula de los planes de estudio, de todos estos programas, pero en segundo lugar, y después ya se van a quedar ellos en primer lugar, como uno mismo gestor de sus propios conocimientos. Quise hacer esta aclaración antes de iniciar el tema, porque me ha pasado finalmente que algunas personas se sienten desbordadas con este tipo de conocimientos, porque son retadores además, nos confrontan con una realidad que sobre todo por el estrés que muchas personas están viviendo, pues a lo mejor lo presento de una manera muy, muy brusca, muy como es, como mi manera de ser científica, que veo las cosas para mí son o no son, y entonces eso puede generar un conflicto. Si ustedes en algún momento de la plática sienten un conflicto con sus sistemas de creencias, háganmelo saber y lo discutimos. Todo tiene una explicación, todo puede ser discutido, pero muchas de las cosas que les estoy dando sí se los anticipo que pueden retar sus sistemas de creencias. Yo les puedo proporcionar información, pero ante todo, también les pido que tengamos ese puente entre ustedes que están iniciando este proceso, que yo estoy muy contenta de compartir con ustedes, y yo que tengo 36 años en este momento, de los cuales prácticamente toda mi vida he estado metida en medicina tradicional, nutrición, planes dietéticos vegetarianos y también, por supuesto, estos temas de ciencia que pues ha sido un interés de toda mi vida. Entonces, obviamente, hay mucho detrás, hay muchas cosas que explicar, pero estoy totalmente abierta pues a abrir el diálogo en ese sentido. Entonces, bueno, hecha esta aclaración, me permito iniciar. El sistema inmunológico tiene muy poco tiempo que ha sido estudiado. Antes se creía que eran un conjunto de ganglios que estaban regados por todo el cuerpo. De hecho, hay muchas personas que todavía se quedaron ahí, que incluso he recibido correcciones, supuestas observaciones de algunas personas que han escuchado esta charla, donde yo digo que el sistema inmunológico es un conjunto o un complejo de células, órganos, tejidos, esas tres cosas juntas. Entonces me dicen, no, pero es que el sistema inmune son solo los glóbulos blancos. No, esa definición hace tiempo que ya se terminó, ni tampoco son nada más los ganglios, ni tampoco son solamente las médulas óseas, incluso el apéndice.
todas esas partes forman parte del sistema inmune. Entonces, es importante hacer esta precisión porque el sistema inmune es una de las principales cosas que están implicadas en prácticamente todos los mecanismos de nuestro cuerpo. Y aquí voy a hacer una segunda aclaración. En realidad todos nuestros órganos y tejidos están conectados, solo que a veces ignoramos cómo están conectados. Pero todo nuestro cuerpo está ínfimamente conectado de tal forma que cuando me piso el dedo de un pie va a tener una repercusión a través de mi sistema nervioso que va a afectar incluso mi cerebro y que se va a ver reflejada en el iris, por ejemplo, del ojo. Entonces, obviamente esto va a tener una repercusión que mi sistema inmunológico, por cierto, y mi sistema nervioso combinados van a tratar de atender, pero finalmente todos estamos conectados, o sea, no hay una sola cosa que nos pueda pasar en el cuerpo que no afecte de manera directa o indirecta al resto de mi cuerpo. Esta compleja red de órganos, sistemas y células está formada por diferentes órganos inmunológicos, órganos del sistema inmune. El que más conocemos, pues, son los glóbulos blancos, que son, básicamente son de dos tipos, linfocitos y fagocitos. Dentro de estos hay muchas clasificaciones. La diferencia es que los fagocitos fagocitan o devoran a otros y los linfocitos forman parte de nuestros anticuerpos. Entonces son los que van a decir a quién hay que comerse, por así decirlo, o a quién hay que destruir. Y el fagocito, pues es el camión de la basura que se va llevando todo eso, ¿no? Entonces, estos dos tipos de células son muy importantes porque tenemos de muchos tipos. Hay eosinófilos, hay células asesinas, hay muchísimos tipos de células diferentes que ya sea son fagocitos o son defensas como tal, ¿no? Entonces, esta es lo que conocemos comúnmente como sistema inmune. Pero además de estas células, hay muchísimas otras cosas en nuestro sistema inmune. Está el sistema linfático, que como les decía al principio, muchísimas personas pensaban antes que podíamos sacar el sistema linfático, por ejemplo, todo nuestro sistema linfático de la axila, cuando nos enfermábamos de cáncer de seno, que no iba a pasar nada, y no les daban algún tipo de seguimiento a estas personas para paliar o remediar el hecho de que ya tenían carencia de toda esta zona del sistema linfático. Cuando obviamente había acumulación de agua, acumulación de sustancias tóxicas, que podían hacer no solo que el cáncer regresara, sino que fuera a otra parte del cuerpo porque estamos teniendo deficiencia en cómo drenar este sistema. Y aquí, esta es otra cosa que ahora ya sabemos. Todo este sistema linfático está regado por todo el cuerpo hasta en el dedo, y entonces es el encargado de recoger muchas de estas sustancias, incluso colesterol, triglicéridos y muchísimas otras cosas. Además de esto, tenemos diferentes órganos linfoides que van a ser como banderitas que van a señalar en qué momento nuestro sistema inmune se tiene que activar. Uno de esos son las médulas óseas, que todo el tiempo están produciendo glóbulos blancos y rojos. Entonces, obviamente, cuando nos da leucemia o algo así, quiere decir que esta médula ósea dejó de hacer su trabajo o empezó a arrojar células todavía inmaduras. ¿Pero por qué hace esto? Porque está desnutrido, básicamente. Después de estas médulas, también tenemos algunas otras, como serían el apéndice. El apéndice, ¿qué tiene que ver con el sistema inmunológico? El apéndice es un reservorio o un saquito donde vamos acumulando diferentes concentraciones de virus, hongos y bacterias para avisarle a nuestro sistema inmune cuáles son los anticuerpos específicos que tiene que producir ante la determinada infección de determinada cosa. Entonces, el apéndice también está conectado con el sistema inmune para mantener nuestros intestinos, en primer lugar, protegidos. Si nos quitaron el apéndice, tampoco es el fin del mundo. O sea, ahí tenemos los otros órganos linfoides. Pero obviamente todo esto va sumando a saber cómo debería o está conectado nuestro sistema inmune. En tercer lugar, tenemos también las placas de Peyer, que son unas especies de tejidos que están atrás de nuestros intestinos, que también están detectando hagan de cuenta que están supervisando los procesos de fermentación que hay en el intestino, vigilando que sea fermentación y no putrefacción. Y obviamente produciendo los anticuerpos y defensas y fagocitos y cuanta cosa adecuada para mantener en buen estado este proceso digestivo. Además de eso está el vaso, que se encarga de degradar todas estas células
También vamos a tener al timo, que se encarga de regular la inmunidad, sobre todo de la zona aérea. Y este timo está profundamente conectado con nuestro sistema emotivo. Entonces ahí tenemos la primera conexión. Entonces, aunque todo esté muy bien y aunque tú estés haciendo todo lo que tienes que hacer para mantener tu sistema inmune en equilibrio, que es lo que vamos a ver el día de hoy, si tú estás deprimido, si estás triste, ya valió. De ahí la complejidad de este sistema inmunológico. Cualquier cosa que hagamos o dejamos de hacer y nos impacte emocionalmente va a tener un efecto sobre el sistema inmune. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Decir que nada me afecta? No, para nada. Necesito mantener mis emociones actualizadas para que sigan sus ritmos normales sin quedarse estancado en ninguna parte, que por lo tanto el timo esté haciendo su función adecuada y que esté regulando la producción correcta de determinados anticuerpos y de todas las células inmunológicas. Y bueno, pues teniendo en cuenta, y aparte de todo esto tenemos los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos están en todas nuestras articulaciones. Los más importantes que casi todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida son los que están pegados a la angina. No es la angina, es como una especie de almendrita que cuando estamos enfermos se siente inflamada. También podemos sentir estos nódulos linfáticos en las axilas, los llegamos a sentir alrededor de los intestinos, en las ingles, atrás de las rodillas, en los pies, en la planta del pie. En todas estas zonas hay receptores linfáticos que van a estar recibiendo todas las toxinas de todas estas regiones. Hagan de cuenta que esos son botes de basura que van juntando desechos, tienen mecanismos muy ácidos y de oxidación para degradar todas las células que llegan ahí, que no sirven ya, y van a hacer que a través del sistema linfático regresen hacia los órganos de desecho, como serían los riñones, o a través de las heces se van a expulsar. Y lo que sí se puede reciclar, se va al vaso y se recicla para volverse a meter a la sangre. Prácticamente proteínas, e incluso pequeñas hebras de información de ADN para saber ante qué grupo de ADN nos tenemos que defender en el caso de virus y bacterias. Entonces, todo esto, hagan de cuenta que es como un sistema de vigilancia que vamos a tener instalado en todo nuestro cuerpo. Este sistema linfático, bueno, me están preguntando aquí que el bocio no tiene que ver, aunque está también, obviamente, como les dije, todo está relacionado, pero el bocio es una enfermedad más bien de la tiroides. Ya al final lo veremos porque no es el tema que estamos viendo ahorita. Entonces, este sistema linfático, como les decía, va a tener una profunda conexión con nuestros intestinos. Y ya más o menos lo expliqué a través de la apéndice y a través de las placas de Peyer. También está ahí el vaso por ahí. Entonces, pues todas estas cosas están conectadas con nuestro sistema digestivo. Pero no solo eso. Adentro de nuestros intestinos tenemos unas vellosidades intestinales que son las que se encargan de hacer, por medio de ósmosis, hacer el paso de sustancias de los intestinos, los nutrientes, hacia el torrente digestivo. Pero no pueden dejar pasar todo, porque obviamente hay muchas bacterias negativas, cuando el niño se lleva las manos a la boca con tierra, o sea, ¿cómo le hace para seleccionar qué debe pasar y qué no? Bueno, porque adentro de cada una de las vellosidades intestinales hay una especie de arbolito de Navidad que en realidad es una derivación pequeñísima de este sistema linfático. Es un ganglio que se extiende a través de la vellosidad intestinal y que va a permitir absorber células grasas, más bien moléculas de grasa, de triglicéridos, de colesterol, pero también va a absorber virus, bacterias y hongos, y tiene unas entradas muchísimo más grandes que los capilares. Los capilares sanguíneos, que se encargan de llevar los nutrientes, también van a estar conectados con el intestino. Pero están los dos, está el sistema linfático y el sistema circulatorio. Entonces, allá donde hay sistema circulatorio y capilares, también va a haber sistema linfático, van a estar conectados los dos. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si tenemos una dieta equilibrada, entonces le ahorramos chamba, le ahorramos trabajo a nuestro sistema linfático y va a absorber lo que necesita, grasas positivas, por supuesto, no oxidadas, no fritas, sales, por supuesto, nutrientes, vitaminas y minerales, y con todas estas sustancias va a estarlas cocinando continuamente, va a estarlas mezclando con nuestra sangre y vamos a hacer todos los constituyentes de lo que serían
nuestros nutrientes para formar paredes celulares, alimentar mitocondrias, alimentar también, obviamente, todo este proceso del adenosín trifosfato, que es lo que nos produce energía. Todos estos nutrientes salen de la alimentación y del reciclaje de sustancias que ya no están en uso. Y todas estas funciones, ¿sí? Pero tengo un momento, es que hay una mano levantada. A ver. Voy a abrir el micrófono de Yoga Guru, así aparece aquí. ¿Ya te lo abrí? ¿Sí me escucha? Sí. Sí, mira, mi comentario es acerca de el apéndice. El apéndice tiene una gran cantidad de linfocitos T, así como el timo. Entonces sería muy importante aclararle a todos los que están escuchando acerca de la función que tiene el apéndice dentro de la digestión. Es una defensa natural en la cual la inmunología reacciona para cada alimento que se consume. Si gustan revisar, hay un estudio en el que compararon pacientes con apendicectomía y pacientes que no estaban con apendicectomía y evaluaron una sobrevida de aproximadamente 10 años. Es decir, que todos los que tenemos el apéndice tenemos un reservorio inmunológico de linfocitos T que reacciona ante cada uno de los alimentos que se lleva a cabo en la digestión. Entonces sería muy importante que se entendiera la función que aparte de que es el tránsito y que vincula el intestino delgado con el intestino grueso, que tenga memoria el cuerpo para cada alimento que ingresa a él. Entonces es una forma de autodefensa. Ese era mi comentario sobre el apéndice. Gracias. Muchas gracias por tu comentario. Pues sí, efectivamente el apéndice tiene funciones en la movilidad intestinal, en el peristaltismo. Yo siempre lo veo, para explicarlo de manera sencilla, como si fuera un timón de un barco, ¿no? O más bien la quilla, y entonces va haciendo que participa en el movimiento peristáltico. Y también, pues como bien dices, es un reservorio de linfocitos que van a ayudar a contrarrestar infecciones no nada más en el intestino, en todo el cuerpo, pero pues obviamente recordemos que el principal foco a través del cual ingresan la mayor parte de microorganismos en nuestro cuerpo es el intestino, es a través de la boca. Recordando, bueno, más bien a través del tracto digestivo, porque va desde boca hasta el ano, por donde pueden estarse generando la mayor parte de las infecciones o por donde se frenan, porque entonces nuestro sistema inmune va a estar metido en esas vellosidades intestinales detectando el momento oportuno en el cual tiene que enviar anticuerpos, porque una población de 1 o 2 microorganismos encontró condiciones adecuadas a lo largo del tracto intestinal y empezó a generar un problema. Y aquí justo hay una pregunta que sí es pertinente, están diciendo entonces qué hacer si no hay apéndice ni vesícula. Pues entonces todo este tema es mucho más importante para estas personas. ¿Por qué? Porque antes había la creencia de que nuestro cuerpo humano es como una entidad de refacciones, ¿no? Entonces, si nos sobra una vesícula, la quitamos, si nos sobra el apéndice, la quitamos, nos quitamos las anginas. Hay gente que ya no tiene un ovario, no tiene los dos, no tiene la matriz. Y obviamente hemos hecho experimentos a lo largo del tiempo de que sí se puede vivir sin estas partes del cuerpo, pero eso no quiere decir que no tengan un efecto, no estemos perdiendo una de las funciones de estas diferentes partes del cuerpo. Entonces, me gustaría que esto quedara muy claro. Por supuesto que sí hay un efecto, por supuesto que si ya tienes el apéndice a punto de reventar, lo mejor es quitarla, y qué bueno que haya este tipo de cirugías para salvarle la vida a las personas, pero sí necesitas, no es cierto que puedes regresar a tu vida normal. No es cierto que, obviamente, si te retiraron la vesícula, te retiraron el apéndice, te dio cáncer o quistes o miomas en los ovarios, te quitaron un seno, no es porque tenías una muy buena adaptación biológica a tus condiciones de vida. Quiere decir que hay que hacer un ajuste. Y eso es un rescate muy importante y una diferencia enorme entre la medicina convencional y las nuevas medicinas integrativas, no solo mi método, sino el de muchas otras, incluso métodos convencionales que están integrando ese tipo de cosas, es que hay que hacer ajustes en el estilo de vida. Esto ustedes no lo van a encontrar por todos lados. Estos ajustes en el sistema de vida se están haciendo de manera empírica, de manera, sí, ya se están empezando a probar obviamente de manera científica el impacto del cambio del estilo de vida en la artritis, en los problemas metabólicos, etcétera, pero están todavía seccionados. En realidad, cualquier enfermedad que se haya producido en nosotros
fue activada de manera epigenética, fue activada por nuestras condiciones ambientales, emocionales, de vida, en interacción con nuestros genes, con las predisposiciones que cada quien trae, pero por lo tanto requerimos hacer un ajuste para que nuestros genes y los órganos que nos quedan no sigan siendo afectados. Y por eso es vital tener esta información, perdón. Por eso es vital conocer cuál es la función de estos órganos en nuestro cuerpo y qué tenemos que hacer para suplir estas funciones. Entonces, bueno, pues una vez que ya entendimos que nuestro sistema inmune y nuestro sistema digestivo están íntimamente conectados a través de los intestinos, entonces de todo el sistema digestivo en general, entonces podemos entender fácilmente el impacto que tiene, por ejemplo, el consumo de grasas saturadas en este momento en nuestro sistema inmune. ¿Por qué menciono esto? Porque actualmente muchísimas personas están aterradas con el tema de que quiero mantener mi sistema inmune saludable, pero están descuidando, y ese es un problema en toda América Latina muy profundo, la cuestión de la ingesta de grasas y de carbohidratos refinados. Cuando nosotros consumimos carbohidratos y grasas refinadas de más en nuestra dieta, que de hecho no deberíamos consumir ninguna porque no son necesarias, o sea, las hamburguesas, las papas fritas, los pastelillos no aportan algo indispensable para tu salud. O sea, no es que tengan una vitamina o algo en lo cual necesites para sobrevivir. Para nada, o sea, son simplemente alimentos premio que los ha proporcionado la industria, que a muchas personas les permiten pues una dosis de satisfacción, una dosis de placer, que se ha vuelto importante en su vida, pero que para nada es saludable. Entonces, bueno, pues todos estos alimentos lo que van a hacer es taponar los receptores del sistema linfático que están interconectados en cada una de las vellosidades intestinales y en los receptores linfáticos que tenemos que están en toda la zona abdominal y que conectan nuestro abdomen con nuestro pecho. Esto se conoce popularmente como síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Para que me entiendan fácilmente y les quede muy claro qué es, en muchos lugares, se los digo de manera chusca, sería el mal del puerco. El mal del puerco es que comes y te da sueño, duermes y te da hambre, y así te la vives. Te la puedes pasar todo el tiempo durmiendo y comiendo a cada rato. Cuando te baja la glucosa te empiezas a dormir, te tomas una paleta, un chocolate, refresco, te activas, pero entonces luego te vuelve a bajar y entonces ahora te comes una torta de tamal y así. ¿Cuántos mexicanos viven así, alimentándose de la dieta T, tacos, tortas, tamales, etcétera? Pues todas estas personas obviamente lo que tienen es síndrome metabólico, tienen taponadas venas y arterias, recubierto el hígado de colesterol, también obviamente todos los receptores linfáticos se atascan. ¿Cómo reconocemos que entonces está este síndrome metabólico ya en una etapa bastante avanzada? Porque hay acumulación de grasa abdominal, porque empieza a haber alteraciones en colesterol y triglicéridos hacia la baja o hacia la alta, no importa. Empieza a haber también, puede haber placa arterial, por supuesto, problemas con la presión arterial y resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es concretamente la responsable de esto que les estoy diciendo del mal del puerco. Es hambre exagerada por carbohidratos. Hay gente que de verdad lo que se le antoja es carbohidrato, no se le antoja algo nutritivo, se le antoja carbohidrato. Y este problema es el primer problema de salud pública en México. Antes que un montón de cosas, es el síndrome metabólico y es la antesala de las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, ¿sí? Justo el sábado, iba a ser el jueves, pero el sábado Silvino va a dar una plática sobre el efecto de las harinas y el azúcar en el cuerpo y justo vamos a tocar estos temas para que se sepa, pues, por si no se puede abarcar con gran amplitud. Sí, no, de hecho no lo puedo abarcar con gran amplitud. Gracias, Julieta. Pero quería conectarlo precisamente para que estén muy invitados al sábado, me parece, que dijiste, para que estén súper invitados a esa otra plática y que sepamos que este tema tiene para mucho, pero que todo está conectado, o sea, no está separado. No podemos tratar el sistema inmune o pretender estar sanos y tener un sistema inmune saludable si tenemos obesidad abdominal, colesterol y triglicéridos alterados, presión arterial elevada, resistencia a la insulina o placa de colesterol en venas y arterias, que incluye las famosas varices. Entonces, muchísimas personas me dicen, es que no sé qué hago para
me acaba de pasar. Me manda un paciente un WhatsApp y me dice, es que quiero, ¿cómo le puedo hacer para proteger a mi hijo que tiene 14 años de esto del COVID? Me dice, tiene 14 años y pesa 80 kilos. Y de entrada dije, wow, ¿cuánto mide? No, pues unos 60. Y yo le dije, pues mira, de entrada, la solución, en lugar de decirte, primero, antes de decirte qué, es agarra un guacal y pon ahí todo lo que no alimente en tu casa, todo. O sea, o sea, aquí ya no tenemos tiempo, no es negociable, no es mañana, es hoy, y lo tiras a la basura. Y le digo, ¿por qué? Porque si quieren tener alguna posibilidad de mejorar el sistema inmune, ¿cómo voy a trabajar yo con un sistema inmune que está atascado de placa? Y que obviamente todos estos linfocitos están distraídos tratando de compensar todas las parasitosis frecuentes que está teniendo un intestino saturado, en lugar de estarse ocupando de defendernos de virus, bacterias y hongos. Está distraído, simple y sencillamente. No quiere decir que tu sistema inmune no sirva, sino ya nos hubiéramos muerto con tantas infecciones que es tan fácil contraer, sino que a veces está distraído tratando de mantener el equilibrio con las dietas industrializadas. Pero ahora que ya sabemos, esto está localizado. ¿Se fue tu voz, Sanantli? Se silenció tu micrófono. Sí. Ok, creo que... A ver, te lo vuelvo a abrir. Y aprovecho mientras regresas para preguntarte, ¿ya te lo activé? Para decir una de las preguntas que están haciendo en el chat es ¿por qué la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune? Porque la artritis, no solo la artritis reumatoide, todo el espectro artrítico es una enfermedad autoinmune. Y les recuerdo que al principio, les digo que todos estos temas, cada pregunta de ustedes es un tema, pero lo estamos tratando de resumir. Al final les dije que hay una interacción, o al principio o en medio, no me acuerdo, les dije que hay una interacción directa entre el ambiente y nuestros genes. Y esta influencia que tiene el ambiente en el silenciamiento, o sea, que se apagan, o expresión de diferentes partes de nuestro ADN, actualmente se llama herencia epigenética. Ustedes pueden buscar epigenética en internet. Bueno, ya no los voy a mandar a buscar directo, mejor les mando algunos links porque van a encontrar muchísimas cosas. Hay investigaciones muy interesantes y muy puntuales sobre cómo de manera epigenética se activan ciertos procesos, pero de la epigenética que yo estoy hablando es de esta herencia epigenética que se transmite de la madre al hijo. Entonces, cada familia tiene una herencia epigenética distinta. Podemos haber familias que tenemos herencias epigenéticas relacionadas con las enfermedades mentales, otros con las enfermedades metabólicas y otros con las enfermedades relacionadas con el espectro artrítico. De tal forma que para mí un punto súper importante en consulta es preguntar, ¿alguien más de tu familia lo padece o algo similar, parecido a la artritis? ¿Y qué creen? El 80% de los casos sí lo padecen. Hay un 20% que no, que ellos solitos le echaron un montón de ganas ambientalmente para activar este grupo de genes, pero el 80% sí tiene un trasfondo generacional, ¿no? De otras generaciones. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que su sistema inmune tiende a atacar los virus, bacterias y hongos que se almacenan en sus articulaciones o en diferentes regiones del cuerpo, porque hay una acumulación excesiva de toxinas y hay una tendencia de su cuerpo a no saber qué hacer con estas sustancias y llevarlas a los lugares indebidos. Entonces, el problema es que el mismo sistema inmune es el que se come la articulación, el que está generando la inflamación, el que está generando la disfunción o el que empieza a devorar regiones completas de órganos y sistemas, es el propio sistema inmune. De hecho, el lupus, que para quien no sepa qué es una especie de inflamación que se caracteriza por una mancha en forma de mariposa en el rostro. No a todos les sale, pero esa es una de sus características. Lupus significa lobo y es el lobo que te devora por dentro. Y es parte de este espectro de las enfermedades inmunológicas. Entonces, eso es el espectro de enfermedades autoinmunes. La fibromialgia es parte de las enfermedades autoinmunes. Es un problema del sistema inmunológico que está atacando algunas partes del cuerpo. No todas funcionan igual. Como les decía, el lupus ataca algunos órganos, la fibromialgia produce inflamación y dolor,
La artritis produce inflamación específicamente de algunas articulaciones. Cada una del espectro artrítico tiene una característica diferenciadora y cada una, obviamente, tiene un origen en una parte del sistema inmune distinta que está fallando. Pero a veces incluso la fibromialgia se clasifica dentro de enfermedades del sistema nervioso, porque usualmente es el sistema nervioso el que está más inflamado, pero hay otras vertientes que lo siguen clasificando dentro de enfermedades autoinmunes. La verdad es que si ustedes quieren saber exactamente cuál es la clasificación específica del tipo de enfermedad reumática que ustedes tengan, pues tienen que buscar información al respecto, porque hay más de 100 diferentes clasificaciones. Pero, ¿cómo se llama? Este no es mi tema. Mi tema más bien es decirles que todas las enfermedades que están relacionadas con el sistema inmune van a atenderse de la misma manera, desinflamando para empezar nuestros intestinos, no empezando por tratar de atender el dolor en específico, sino desinflamando primero el origen de todos los males, según Hipócrates, pues es obviamente que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Entonces, lo que se ha visto que ha tenido más efecto en muchas de estas enfermedades que producen dolor, algunas producen dolor, otras producen inflamación, otras producen, ¿cómo se llama? Deformidad, incluso en el caso de la osteoartritis, acumulación de osteocitos, o sea, hay infinidad de errores y obviamente hay una tendencia genética ahí, pero hay un ambiente que las activa. Estas enfermedades no se activan por sí mismas, se activan cuando hay un ambiente adecuado. Ahora, ahí es donde a muchísimas personas nos genera conflicto esto, porque pareciera que hay temas ambientales que no se pueden controlar, pero eso se debe más bien a la forma de vida moderna que tenemos. No es tanto un problema de la enfermedad en sí, no es tanto un problema de nuestros genes. Es que nuestras formas de vida se han separado de la naturaleza hace muchísimo tiempo. Entonces, eso ya es un proceso reflexivo de cada quien. Si hasta dónde puede o quiere vivir con estos trastornos y hasta dónde o quiere empezar a transitar hacia un modo de vida más saludable que le ayude a silenciar de nuevo estas partes, estas regiones de su ADN que están produciendo una enfermedad. ¿Qué región del ADN? Bueno, cada enfermedad tiene obviamente una región del ADN distinta que se está activando. Anantlia, y hay un momentito para hacerte dos preguntas. Tú hablaste de esta necesidad del carbohidrato, ¿no? De esta ingesta. Sí. Entonces, la pregunta que hacen es cómo logran como hacer este cambio, ¿no? Como transitar a dejar de tener esta adicción, porque finalmente se vuelve una adicción, ¿no? Y la otra es cómo desinflamar los intestinos, para que un poco lo vayas compartiendo. Gracias, Anantlia. Sí, claro. Entonces, la adicción al carbohidrato es un tema. Hay un libro que les recomiendo que se llama El Blues del Azúcar. Está descargable en PDF, está en inglés, pero también está en español como El Blues del Azúcar, así lo van a encontrar. Y habla finalmente de esta danza que tenemos en la glucosa con la alimentación industrial, que es la que genera la adicción al carbohidrato. Entonces, lo que ocurre es que tu cuerpo te pide carbohidrato refinado específicamente porque hay altas y bajas en la glucosa. Esto es muchísimo antes de que te dé diabetes, muchísimo antes, no tiene nada que ver todavía con el hígado graso, etcétera, sino es un problema común en las dietas industrializadas por el uso de unos ingredientes como el pan dulce, que son los que nos están orillando a ir hacia este tipo de comportamiento o conducta alimenticia. Como cualquier adicción, no se quita fácilmente. Como cualquier adicción, requiere de un proceso de desintoxicación. Como la adicción al alcohol, al cigarro, etcétera, no va a ser un proceso fácil. Muchas veces requiere un cambio mental incluso, y requiere también la cooperación familiar, sobre todo si son niños. Por eso les decía, es que hay que cortar una adicción con un adicto. Hay diferentes enfoques también. Hay quien da una droga alternativa en lo que le ayuda a la persona y hay quien la quita de golpe. Entonces, cada camino es diferente, obviamente, pero lo principal que tenemos que hacer es empezarlo a conceptualizar como que es una conducta adictiva. No va a ser un proceso sencillo
y tiene que pasar a través de la razón, obviamente. Y entonces, bueno, ahí dentro del naturismo lo que usamos es extracto de semilla de toronja, que ayuda mucho a matar las poblaciones de cándida de los intestinos, que se elevan cuando estamos comiendo demasiados carbohidratos y que llega el momento que ellos son los que nos están pidiendo más y más carbohidrato para sobrevivir dentro de nosotros. Y también hay algunas plantas como la cancerina y el cuachalalate que también contrarrestan la flora intestinal negativa, que es finalmente la que nos está llevando a esta conducta adictiva. También, por supuesto, el no consumir carbohidrato jamás, jamás como primera instancia. Entonces, en la mañana empiezo con un té, como el de cancerina y cuachalalate, continúo con fruta. Si estoy en el pico de la ansiedad, no debe llevar cereal, sino sí puede llevar cereal, pero más amaranto, quinoa, integrales, no pan, obviamente. Y después a mediodía tiene que ser ensalada, tiene que ser después una sopa de verduras y al final puede ser algo de carbohidrato como es el arroz, las papas, alguna leguminosa mezclada con algún tipo de proteína, ya sea de origen vegetal o de origen animal, dependiendo del tipo de dieta que estemos llevando. En la cena, cuando estamos en procesos de desintoxicación, la cena ideal es la verdura a vapor. Si te cae bien la ensalada, puede ser ensalada, si te cae bien sopa, puede ser sopa, pero no fruta, porque ya vas a dormir. Entonces, si tú sigues esta rutina y te preparas un té, que todos los tés, de acuerdo a los experimentos que hizo Eric Estrada en ratas, se hacen con 1 litro de agua, 3 cucharadas cafeteras, hervidos 7 minutos. El pan y la tortilla no se recomiendan en el proceso de dejar la adicción al carbohidrato. Tiene que pasar bastante tiempo para que yo pueda ingerir pan y tortilla. ¿Por qué? Porque estos alimentos están, en este momento, para empezar, no todo el mundo sabe cómo reconocer un buen pan y una buena tortilla. Ese es el primer punto. Y en segundo lugar, nos hemos separado también de los hábitos de actividad física necesarios para poder consumir cantidades de estos alimentos. Entonces, yo siempre les decía, el problema no es la tortilla, el problema es la inactividad física, que entonces hace que ese carbohidrato, en lugar de usarse rápidamente para viajar hacia los músculos y poder producir una activación física, lo que hace es acumularse como grasa abdominal. Volviendo al tema otra vez del sistema inmune, satura estos receptores linfáticos y entonces se acumula en el abdomen y es nuestro principal problema de salud en México, es esta acumulación, este panículo adiposo en la zona abdominal. Este cuerpo característico que conocemos del mexicano se debe al exceso de carbohidrato, a la falta de fibra, a la falta de frutas y verduras, por supuesto, y al exceso de carbohidrato. Entonces, ¿cómo quitamos una adicción si seguimos comiendo lo mismo? Pues no. Entonces les decía, un albañil puede consumir 1 kilo de tortilla sin ningún problema y a lo mejor no va a subir de peso porque hace 8 horas diarias de ejercicio. Pero si nosotros no pertenecemos a ese grupo de trabajadores, pues entonces más o menos saca la proporción. Si puedes consumir 1 kilo por 8 horas de trabajo y tú haces 20 minutos de ejercicio al día, te toca un pedacito correspondiente a un totopo no frito de tortilla, ¿no? Entonces, pues obviamente lo que tenemos que hacer, si nos gusta mucho la tortilla, es pensar que solamente es un proceso de desintoxicación y después sí lo vas a poder consumir, pero siempre y cuando digas, ok, una tortilla equivale a 20 minutos de ejercicio, por lo menos. Y como 2 tortillas son 40 y así nos vamos. O sea, realmente es un alimento muy rico, por supuesto, en nutrientes, vitaminas y minerales, pero que también tenemos que balancear. Y también qué le pones adentro de la tortilla, obviamente. No es lo mismo poner un alimento frito adentro de la tortilla que ensalada. El té de árnica también se utiliza para desinflamar, por supuesto, intestinos y todo el cuerpo. Es principal también dentro de este proceso desinflamatorio. Recuerden, si nuestros intestinos están desinflamados, vamos a tener un mejor sistema inmunológico. La tortilla de nopal, yo no puedo hablar de lo que no conozco. La mayor parte de las marcas que yo he visto de tortilla de nopal tienen mejor mezcla calórica, por supuesto, o sea, menos calorías por la incorporación de la fibra de nopal, pero en el proceso de desintoxicación no cuentan. Entonces, sí les tengo que hacer esa aclaración. Si realmente quieren vencer la adicción al carbohidrato, no es negociable. Es realmente reducir drásticamente la ingesta de carbohidrato y cuando nuestro cuerpo ya no nos los demande, entonces ahora sí podemos integrar alimentos más saludables. Entonces, bueno, pues esto es, me están preguntando por el té de jengibre, están empezando a preguntar por remedios sueltos. Eso es una tendencia bastante común.
Se fue la señal un poco, ¿verdad? De Anantli. ¿Sí, Julieta? El tema de la acidez estomacal es también otro tema, eso lo podemos ver en sistema digestivo. Y en sistema digestivo, bueno, que estamos tocando el sistema digestivo, pero más bien relacionado con sistema inmune, lo que más se usa es linaza remojada en agua, 3 cucharadas de linaza, una ciruela pasa, un tamarindo, todo remojado toda la noche, puede ser endulzado con miel o sin endulzar, dependiendo de cómo andemos. Y esto se toma diario en ayunas o a la hora que da la acidez estomacal, pero lo principal es regular o entender de dónde proviene esta acidez, qué nos está produciendo la acidez estomacal. Y, a ver, vamos a ver si puedo ver otra pregunta. Ok, lo del té. El té se prepara 1 litro con 3 cucharadas cafeteras, hervido 7 minutos. Esa es la forma básica de preparar un té de lo que ustedes quieran. Si ponemos más, desperdiciemos planta. Si ponemos menos, puede que no sea tan efectivo. Otra manera de hacerlo es 1 cucharada cafetera por taza, hervido 7 minutos, pero 3 veces al día. Y de esa manera ya tenemos 3 tazas por día, ¿no? Y, Oye, Anantli, te quiero interrumpir un momento y me llama la atención esto que tú compartes de estas como recomendaciones específicas o recetas específicas que las personas piden. Y me gustaría, bueno, además de que contestar estas preguntas, un poco como cuáles son, que ya has dicho varias, como estas recomendaciones generales que tú darías, ¿no? Para que estabas un poco como en este camino, ¿no? Sí. Sí, entonces les decía que las recomendaciones generales, que sí me gustaría, gracias, terminar este tema de las recomendaciones generales antes de ir a los remedios. Porque cada quien tiene una necesidad y busca un remedio, pero nunca terminamos de entender cuál es la generalidad. Entonces, eso es lo principal que en la mayor parte de estos diplomados educativos de información, no son de formación, son de información apenas, tenemos que tener cómo funciona esta cultura de la salud nueva que la mayor parte de los mexicanos no tienen. No se trata de que ustedes se vuelvan científicos, no se trata de buscar exactamente los pelos de la burra, exactamente dónde están, porque la mayor parte de las personas no están interesadas en ser médicos si no hubieran estudiado eso, sino nada más cuál es el mínimo básico responsable que tenemos que tener sobre cómo cuidar nuestro cuerpo. Y este mínimo básico parte de esta comprensión, de esta conexión que hay entre nuestro sistema inmune y nuestro sistema digestivo, pero a partir de ahí tenemos que ver cómo está, qué necesita ese sistema digestivo para funcionar y qué necesita, por lo tanto, este sistema inmune para funcionar. Entonces, el sistema digestivo para funcionar necesita una flora intestinal positiva, en primer lugar. Esta flora intestinal positiva se logra con reducir la ingesta de carbohidrato refinado, porque entonces todo en el cuerpo va a funcionar mejor. Consumir grasas saludables, que las grasas saludables son las que no están fritas. Y aquí yo sé que esto puede generar desilusión y sentimientos encontrados en muchas personas, porque no hay una manera de freír saludable. Los alimentos fritos no son saludables, bajo ninguna circunstancia. Pueden ser menos dañinos si freímos con aceite de pepita de uva, el famoso aceite de coco en pocas cantidades, pero no quiere decir que entonces todos los días puedo usar estas grasas fritas, porque le estamos quitando sus omegas, sus nutrientes, que son los fundamentales incluso para producir eicosanoides para el cerebro, y además de eso, estamos oxidando estas grasas, produciendo cadenas largas que va a ser más difícil que nuestro cuerpo las integre en el sistema, y que entonces se van a ir a formar estas acumulaciones de grasa abdominal. Entonces, ¿cómo debemos comer grasa? Pues de sus fuentes naturales, del aguacate, de las nueces. Ahí es donde viene la grasa, en una lechada, en una ensalada. También podemos hacer aderezos, por supuesto, con unas grasas de prensión en frío, que siempre el primer contra que me ponen es que son más caras. Precisamente por eso vas a usar menos.
Las freidoras de aire pues no están usando aceite. Yo la verdad ni siquiera he probado un alimento freído en aire más que palomitas. Tienen la ventaja de que no estás usando aceite. No sé si tenga un impacto sobre las proteínas, si desnaturaliza proteína, pero pues eso le tocará a cada quien investigarlo. Y, por ejemplo, cuando ustedes guisan, por la pregunta que están haciendo sobre el jitomate, no va el aceite frito. Hay una técnica que ustedes pueden aprender en el diplomado de nutrición que se llama cocinar al revés. Cocinar al revés quiere decir sofreír las cosas o primero poner el jitomate y cuando ya cambió de color y olor, hasta el final le agregas el chorrito de aceite prácticamente ya para apagar el alimento. Entonces, de esta manera logras que el aceite no se fría, no se eleve su temperatura más allá de 100 grados centígrados y no cambie su estructura química. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera en que tenemos conceptualizada la cocina mexicana. No es un problema individual, es que comunitariamente así comemos y gracias a eso tenemos las estadísticas que tenemos. Yo no les estoy diciendo que nos tenemos que volver veganos todos, ni que no, o sea, no importa la corriente de alimentación que tú utilices, son los ingredientes y la forma de preparación de lo que estamos hablando. Y eso es lo que tenemos que cambiar en nuestra mente, que tenemos que acostumbrar también nuestro paladar a estas nuevas formas de guisar, para darnos cuenta que también puede saber sabroso, que también va a ser nutritivo y que también estamos contribuyendo a nuestra salud al mismo tiempo. Pero obviamente esto nos puede separar socialmente del resto del medio, de unas carnes asadas, etcétera, que están llenas de aminas, que también se van a podrir en los intestinos, etcétera, etcétera. Pues sí nos separa. Pero pues eso es algo que cada quien en su interior tiene que meditar, que obviamente estos alimentos socialmente aceptados, pueden ser eventuales, pero eventuales, o sea, excepciones no es todos los días, no hacemos una excepción todos los días, sino debe ser nuestra dieta, 14 días a la semana y a lo mejor hacer una excepción de vez en cuando. Pero bueno, este es un proceso de toma de conciencia de cada quien tiene que decidir si esto es lo que quiere para su vida. Entonces, bueno, necesitamos entonces más grasas saludables, necesitamos menos grasas de las otras, de las no saludables, necesitamos probióticos y prebióticos. Estos probióticos y prebióticos provienen de los fermentos. En todas las culturas del mundo hay la cultura de los fermentos. Tíbicos, kombucha, aquí tenemos el tepache, el pulque, el tecuino. Todos estos son fermentos que nosotros podemos hacer en casa. En este momento no voy a ponerme a dar recetas de cómo hacer fermentos, porque es todo un arte, pero ustedes pueden buscar tepache, tíbicos, kombucha, pulque, incluso si quieren saber cómo se hace, que es mucho más complejo, y pueden empezar a hacer fermentos en casa. Todos estos fermentos van a fortalecer nuestra flora intestinal, se ven en el diplomado, por supuesto, cómo se preparan y cómo mezclarlos con diferentes frutas y verduras para tener una bebida sabrosa, incluso parecida, hasta con algo de gas, parecido a un refresco, que me va a fortalecer mi flora intestinal. En tercer lugar, tenemos el consumir linaza, chía, amaranto, quinoa. Todas estas cosas tienen gelatinas que van a, o mucílagos que van a fortalecer también nuestra flora intestinal y van a tener también prebióticos. La sábila está dentro de estos grupos, el nopal también tienen prebióticos. Estos prebióticos, la alfalfa es otro y la piña. Estos prebióticos son sustancias que van a preparar o que van a condicionar el intestino para que los probióticos se puedan fijar. Y ojo, aquí también algo que no es un prebiótico, pero que está directamente relacionado en nuestra ingesta de agua. Nosotros necesitamos ingerir cantidades más, cantidades menos, entre 1,5 litros o 2 litros o hasta 3 litros de agua por día, dependiendo de nuestra actividad física, de transpiración, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas personitas que piensan que son camello, que son una variedad del camello y que no necesitan tomar agua. El cuerpo sí se puede acostumbrar a vivir sin agua, haciendo milagros en todo el cuerpo. Pero el principal que va a padecer con esta conducta es el intestino, aparte de los pulmones y todas las mucosas del cuerpo. ¿Por qué? Porque el intestino va a empezar a deshidratar estas vellosidades intestinales y va a dejar de tener un buen lugar para que se fijen estos prebióticos y probióticos. Entonces, la chía y la linaza se consumen remojadas en agua por 8 horas, combinándolas con ciruela pasa, con tamarindo o incluyéndolas con la avena y la avena y las semillas como parte de
cereal saludable. En lugar de marcas comerciales de cualquier cereal, se puede consumir chía o linaza remojadas, mezcladas con avena, con amaranto, con nueces. Esto se llama muesli. Ustedes pueden buscar recetas de muesli. Entonces, bueno, pues cuando tenemos todos estos hábitos saludables, más el orden de la alimentación, que siempre empieza por algo crudo y después finalizamos con el carbohidrato. ¿Para qué? Para consumir pequeñas porciones del carbohidrato y de preferencia que este no sea refinado. Entonces, ahora sí estamos preparados para recibir las cuestiones para el sistema inmune. ¿Qué vamos a hacer para fortalecer nuestro sistema inmune? Va a caer bien o va a tener un efecto inmediato en nuestro cuerpo si nuestra flora intestinal está preparada. Si queremos nada más fortalecer nuestro sistema inmune sin hacer todo esto que acabo de decir, no creo que sea tan efectivo y puede ser incluso contraproducente porque estamos forzando nuestro cuerpo. Una de las primeras cosas que yo hablo para sistema inmunológico es la uña de gato. Bueno, aquí hay una última pregunta de sistema. La gastritis ya hablamos, hay que volverlo a ver desde el principio. Es té de cancerina y cochalalate. Y hay un remedio de linaza que di al principio o al medio. Entonces, bueno, pues obviamente estas recomendaciones, pues obviamente tienen la función de saber qué es lo mínimo básico que necesitamos para estar saludables. Y les decía que sobre esta base podemos asentar el consumo de uña de gato, Uncaria tomentosa. Nos va a ayudar mucho, por supuesto. Porque va a elevar nuestros glóbulos blancos, va a ayudar a que se reproduzcan y va a depurar toxinas. El resveratrol o extracto de semilla de uva, que actualmente ya se vende encapsulado. La Universidad Autónoma Chapingo también tiene su variante de esto, que también multiplica glóbulos blancos. Tenemos el shiitake, maitake, ganoderma y todos los hongos asiáticos, que van a también subir nuestro sistema inmunológico y desinflamarnos. Y también vamos a tener aparte de estas tres cosas, vamos a tener el citricán, extracto de semilla de uva, que va a desintoxicar mi cuerpo y va a estabilizar mis colonias de microorganismos. Y otra cosa que va a funcionar para mi sistema inmune es el escorpionazo. Ese es muy fácil de hacer y el té de tomillo con ajo. El escorpionazo es ajo, cebolla, limón, licuado, un pedacito de cebolla, un dientecito de ajo, un medio vaso de jugo de limón, todo licuado. Y entonces ya todo licuado, le puedo poner perejil, jitomate si tengo gastritis. Ya me lo puedo tomar en ayunas todos los días. Se puede tomar de manera infinita porque en realidad son sustancias que todos los días consumimos. Y luego el té de tomillo con ajo se hace con 3 cucharadas de tomillo, un diente de ajo hervido 7 minutos en 1 litro. Y también lo puedo tomar de manera indefinida. Se recomienda descansar a los 3 meses porque esto también va a ayudar a regular mi sistema inmunológico. Usar nada más el té de tomillo con ajo, o nada más el escorpionazo, o nada más uno de estos suplementos sin hacer cambios alimenticios no tiene mucho sentido. Pero hacerlo todo junto, por supuesto que va a tener un efecto mejorador de mi sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque estoy haciendo básicamente que todo mi cuerpo funcione de una manera más armoniosa. Y bueno, pues no sé si haya más preguntas al respecto. Esto es como la base de la información que les quería transmitir. Muchas gracias, Anantli. Pues nos vienen como varios comentarios dando testimonios de personas que a base de cambios de alimentación y hacer ejercicio han logrado como tener una salud pues integral, saludable, ¿no? Pues como que hay varios testimonios, no sé si alguien quiera levantar la mano y hacerlo en voz alta. Y la idea pues era hacer justamente esto, aunque claro, siempre se presta para estas recomendaciones específicas, pero hacer como recomendaciones generales de lo que significa mantener un sistema inmune pues sano, ¿no? Y además alto. No sé, ¿tú quieras comentar algo para también darle la palabra un momento a Julieta? O si alguien quiera dar algún testimonio o hacer alguna otra pregunta. Perdón, ¿me dijiste algo? Sí, estaba esperando a Nantli si quiere terminar, cerrar, o si hay alguna pregunta más para Nantli y para luego darte la palabra a ti. Para el té, dice, para el té de... Ay, un montón de... Para el té de tomillo, ¿cuántos dientes de ajo y cuánto de tomillo? Estaba mencionando que eran 3 cucharadas de tomillo, un diente de ajo hervido en 1 litro de agua.
por 7 minutos y se toma como agua de uso o antes de los alimentos hasta por 3 meses. Y por ahí estaba viendo unas preguntitas específicas sobre el tema tiroideo y de artritis o cosas así, o de fibromialgia. Yo les recomiendo que para quien tenga una pregunta específica de un trastorno, contacten a quien ustedes quieran, que maneje estos enfoques integrativos, para hacer una consulta personalizada. ¿Por qué? A mí siempre me ha parecido muy riesgoso darles como un remedio que no tome en cuenta su situación particular, si están tomando un medicamento, si no lo están tomando, si ya tienen un diagnóstico, si nada más lo leyeron en internet, todo esto también cuenta, por supuesto. Si tienen antecedentes familiares, de qué dieta vienen. ¿Por qué? Porque pues yo ahorita les puedo decir esas normas generales de cómo deberíamos comer, pero yo sé que para una persona, por ejemplo, que venga de un problema tiroideo, seguir estas recomendaciones le puede parecer muy vago. Entonces, por eso es que necesita un seguimiento personalizado que tome en cuenta cuáles son los alimentos clásicos que los nutriólogos no recomiendan, pero entonces tiene que aprender cuáles son los otros grupos de alimentos. Entonces, básicamente se limitan crucíferas, se limitan los rábanos, por ejemplo, o las algas. Pero aquí hay una precisión que yo siempre hago. Limitar no quiere decir que no los puedas comer, quiere decir que tienes que comerlos en menos cantidad y con más orden. Y se tienen que incrementar el consumo de otros alimentos, entonces, como algunas hojas verdes, como las zanahorias, como las leguminosas en pocas cantidades y mezcladas siempre con vegetales. Entonces, cuando tú aprendes a hacer este tipo de mezclas, te das cuenta que en realidad no está limitada tu dieta, sino que tienes que saber usar más ingredientes. Y también está la cuestión de los jugos, que apoya mucho los procesos de las personas que tienen problemas con los sabores, porque entonces en el jugo tú puedes meter cualquier cantidad de cosas y pues no hay tanto problema. Y bueno, yo respondiendo por lo menos de mi parte, sí proporciono servicio de consultoría. Ahorita les pongo mis datos. Y Julieta me parece que también da asesoría nutricional, ¿no? Sí, así es, gracias. Sí, Anantli, muchas Entonces, gracias. si quieren una consulta. Sí, si quieres anotar tus datos, Anantli, en el chat, creo que sería una buena idea para las personas Sí, que claro. están preguntando. Y también les quiero, voy a darle la palabra a Julieta para que nos comparta un poco, aparte de su experiencia. Están preguntando sobre el dióxido de cloro. Anantli, no sé si quieras responder esa pregunta y luego darle la palabra a Julieta para que nos platique un poco su experiencia. Y también queríamos compartirles que este es el interés de Coyohuali, como justamente lo que dice Anantli, no solo dar como la recomendación o el consejo, sino la apuesta que tiene Coyohuali Sanando en Conciencia para este proyecto que estamos impulsando, es que todos tengamos una mucho mayor como educación, formación en salud integral, para que justamente podamos como manejar nuestra propia dieta, pero con mucho más conocimiento e información. Yo he de decir que también yo soy resultado de este diplomado. Yo lo tomé en versión diplomado con 10 módulos, ahora se redujo a 6, pero la realidad es que mi realidad alimentaria cambió y la de mi familia también, ¿no? Porque no es lo mismo solo estar pidiendo como la receta que hacerme cargo yo de cambiar mi flora intestinal, de hacer una serie de cambios como que estoy poniendo cuál es la razón de ser del cambio. Entonces, si quieres contestar esto del óxido de cloro, Anantli, y luego damos la palabra a Julieta. También me estoy leyendo que Rogelio quiere hablar. Ok, entonces dejamos que Anantli conteste y luego ya te damos la palabra a ti, Julie, y luego a Rogelio. Ah, te abro, sí. Ya está tu micrófono. Ok, sí, rápidamente antes de darle la palabra a Rogelio. El dióxido de cloro es una sustancia que se ha usado en la industria agroalimenticia desde hace por lo menos 30 años. Yo lo conocí en la universidad para desinfectar peroles de leche. Nunca ni por remotamente se me ocurrió que podría usarse para consumo humano, pero en alguna situación de una enfermedad de largo plazo, con mi mamá, alguien se lo recomendó, lo usó y vi un maravilloso resultado.
Lo que sí es cierto es que es una sustancia bastante peligrosa y de uso delicado. Entonces, hay muchísima controversia, se ha politizado y ha hecho todo un drama del tema. Yo por eso jamás van a ver que yo lo promocione abiertamente. Tengo experiencia usándolo en diferentes pacientes, pero más sobre todo si todavía están empezando en el tema de la cultura alimenticia, les recomiendo tomar una consultoría con alguien que tenga experiencia usándolo para evitar posibles problemas. Y además, hay muchísima gente que ni siquiera lo necesita. O sea que todo su sistema de vida es tan saludable que ha atravesado por este tema del COVID sin pena ni gloria, con apenas un dolor de cabeza y un ligero resfriado, ¿no? Entonces, yo le apostaría más a todo el sistema inmune, pero claro que el dióxido de cloro es una buena alternativa cuando estamos hablando de una persona que viene atrasada inmunológicamente, que digestivamente está hecha una pachanga y que tal vez requiere pues una pequeña oportunidad para tener mayores posibilidades de recuperación o no empeorar. Pero como les repito, hay que estudiar muy bien las dosis, hay que personalizarlas y hay personas que no lo deben consumir bajo ninguna circunstancia, como hipertensos, por ejemplo, porque es sodio finalmente, y alguien que tenga un problema gástrico severo. Entonces, no, les digo, hay muchos intereses políticos de por medio en los cuales no me voy a meter, pero es una buena alternativa y además otra de las enormes ventajas que tiene es que a diferencia de los antirretrovirales y todas estas cosas, es de muy, muy bajo costo, o sea, verdaderamente bajo. Y pues cedo la palabra a Rogel. Sí, a ver. También no se te olvide poner tus datos, Anantli, porque los están... Bueno. Ya te abrí tu micrófono, Rogelio, para que puedas tomar la palabra. Sí, buenas noches. Sí, Buenas noches. Sí. La pregunta es, ¿algún manual, un autor así práctico para este tema? Anantli, Sí. ¿algún librito que me recomiendes así práctico? No sé si tengan ustedes un chat o lo puedo subir al grupo Julieta, estas referencias, porque no me las sé de memoria. Lo podrías publicar en el evento y lo compartimos en el Facebook de Coyowali. Ah, ok. Entonces yo lo publico en el evento al rato. Hay un manual que yo me acabo de encontrar que está muy bueno, que es sudamericano, es de argentinos. Pues ven que ellos luego son muy buenos también para organizar información. Y hay un manual de embarazo y epigenética que me pareció, la verdad, muy respetable este trabajo, porque rescata muchas de las ideas que les estoy dando, explicadas además como pues para personas comunes, no es. Y habla de todo este tema desde el momento en el de la concepción hasta la lactancia, cómo nos va afectando todo el ambiente. Y habla de 3 regiones, ¿no? Habla el ambiente, los genes, pero también pues toda esta parte de los hábitos. Y que todo esto se combina para formar nuestra salud. Habla del sistema inmune, de lactancia, de un montón de cosas, porque está dirigida, finalmente dice, creo que me estoy acordando ya, dice 200 días para toda una vida saludable. Se refiere a los primeros días de vida del ser humano como la base de la salud y obviamente tiene muchísimas referencias científicas, pero sobre todo está hablando de que es lógico que la manera en la que crecemos en estos primeros días de vida va a determinar el resto de nuestra vida, pero que no todo está perdido. Obviamente nosotros podemos reparirnos, o sea, o reentrenar nuestro sistema inmune como si fuéramos bebés para fortalecerlo. Entonces este concepto está interesante y yo les paso la referencia. Gracias. Gracias, Anantli. Pues entonces le doy la palabra ahora sí a Julieta y te recuerdo, Anantli, poner tus datos. Ah, tenemos otra mano levantada de Laura. Entonces, ya los puse, ahora sí. Ok, muchas gracias. A ver, le abro el micrófono a Laura para que pueda hacer la pregunta. Hay 2 Lauras, Laura Carrillo y Laura Almerejo. Tiene la mano levantada es Laura's iPhone. No sé quién sea. Bueno, abrí el micrófono de Laura Almerejo, no sé si sea la indicada.
Bueno, en lo que abre el micrófono, Julieta, si quieres compartirnos porque se nos está acabando el tiempo. Sí, pues quiero compartir de forma muy rápida porque ya nos queda poco tiempo. Que yo nací en una familia vegetariana. Mi mamá, mi papá y mi abuela son vegetarianos. Y ahora soy vegana, pero nací en una... Mi mamá cuando se embarazó era vegetariana. Toda mi nacimiento, toda mi vida he sido vegetariana. Y gracias a los conocimientos de mis padres sobre nutrición, sobre salud integral, tuve una dieta balanceada y no tuve ningún, ningún desbalance, ninguna deficiencia. Y además veo que es súper importante porque siempre que cuando era chiquita decía, es que soy vegetariana, todos me decían como, ¿y qué comes? ¿Y es rico? Debe ser bien feo, porque seguro solo comes lechuga o solo comes tal cosa o tal cosa. Creo que ahora ya se ha roto, ya desde hace años, esta creencia de que comer saludable no es rico, pero creo que es uno de los puntos más importantes para poder hacer el cambio de hábitos, que nuestra alimentación no se vea, no sacrifiquemos el sabor por lo nutritivo y no se tiene que sacrificar. Y creo que es un punto muy importante para poder dar el salto y, por ejemplo, para poder dejar las harinas, para poder quitar la adicción, que nuestro cambio de hábitos sea de una forma amable, que las cosas que consumimos, las cosas que comemos, que preparamos, que además las sepamos preparar con nuestras manos, que no tengamos que ir a comprar algo, porque la mayoría de cosas que podemos ir a comprar afuera, pues o están procesadas o no sabemos el origen de los ingredientes. Entonces, si nosotros aprendemos a cocinar nuestros alimentos, podemos seleccionar alimentos orgánicos, seleccionar alimentos que sabemos que son nutritivos. Entonces, para primero saber qué alimentos nos nutren, pues es importante integrar este tipo de información a nuestras vidas. Y además, ya sabiendo cuáles son los alimentos que nos nutren, poderlos integrar en un platillo que sea rico, que no tengamos que sufrir el proceso, al contrario, que lo disfrutemos, y eso es una parte importante de vincular nuestros cambios de hábito con el amor propio, que el cambio venga de yo quiero yo cuidar mi cuerpo, me hago responsable de mi cuerpo, le doy amor a mi cuerpo, hacer el cambio, porque si lo hago desde un lugar de, es que estoy enfermo, digo, también es válido, ¿no? Pero, o ya estoy enfermo, o tengo sobrepeso, y no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi vida, bueno, también es válido cualquier razón, pero es más difícil. Entonces, solo quería comentar esto y que justo el curso al que los estamos invitando lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y con el objetivo de vincular con los conocimientos en nutrición y es el saber cómo preparar mis alimentos y conectarme con mi nutrición, mi alimentación y mis emociones, ¿no? Mi vida. Entonces, pues los invitamos con mucho entusiasmo y mucho cariño. Y no sé si hay alguna duda al respecto o otra duda para Nantli. Laura, no sé si quieras hacer tu comentario. Creo que ya te abrí el micrófono, no sé si quieres abrirlo tú. No, yo no fui, Julieta, no. Ok, es que te has levantado la mano. Ay, sí, no sé qué le piqué entonces, discúlpame mucho, disculpe, por favor. Pero No muchas gracias por esta Laura. información. Sí, no te preocupes. Bueno, muchas gracias, Julie, por esta información. Les comparto también un poco de esta propuesta que llevamos ya, esta sería la tercera generación. En esta ocasión la vamos a hacer pues todo en línea, y estamos abriéndolo a gente pues que no tendría acceso, como lo hemos hecho otras ocasiones, yendo a nuestro espacio que está en el sur de la Ciudad de México, en Tlalpan. Entonces, pues para todas aquellas personas de otros lados, de otros lugares, pues este es el momento de tomar este espacio. Los que lo imparten la parte teórica, pues es un grupo de maestros, entre ellos está Nantli,
también el maestro Silvino Pérez, pues quien es cabeza de esta propuesta. Está la maestra también Minerva, y Julieta es la encargada de toda la parte de la cocina. Y creo que la alimentación, así como el dormir, es una de las acciones que nos llevan pues muchos momentos en nuestra vida, ¿no? Y lo que yo he descubierto, bueno, a mí desde niña me gusta la cocina y siempre lo he disfrutado, pero lo que veo pues es que además de que es un gozo comer rico, porque a mí me encanta comer rico y realmente yo también pues prácticamente ya estoy comiendo pues más bien una dieta vegetariana, como muy rico, comemos muy rico, pero también disfrutamos mucho la comida. Claro que ahora nosotros ya la aderezamos con que tenemos un huerto, entonces hemos estado trabajando con el huerto, entonces sabemos pues de dónde vienen nuestros alimentos, y esto también le da como una parte extra, ¿no? Que yo también invito a todos los que puedan pues a tener sus plantas, a tener sus verduras, y además esto nos da como mucha conexión con la tierra, el tocar la tierra y el estar en este contacto. Bueno, el curso inicia el fin de semana del sábado 15 de agosto y domingo. Empezamos a las 9 de la mañana, terminamos a las 3, y cada día sábado tenemos 2 prácticas de cocina. Hay unos intervalos, lo mismo el domingo. Entonces, pues quien esté interesado, pues pónganos sus correos. También les puse el celular de Coyohuali, donde Rose, una de nuestras colaboradoras, les contesta muy amablemente sus preguntas. Y pues bueno, pues eso, estamos colaborando de esta forma, pues a la salud también de todos, ¿no? Entonces, pues ya es tiempo. Muchísimas gracias, Anantli, por toda tu información, por tu cariño, por tu pasión con la que nos transmites esta información. Y pues también a ti, Julieta, que he visto pues como todo tu trabajo, tu gusto, lo bonito que queda tu cocina, tu comida. Y bueno, tenemos también varios de las charlas que han estado dando tanto Anantli como Silvino, están en el Facebook, también para si los quieren ustedes escuchar, ver, los hemos dejado allí tanto en Sanando en Conciencia, que tienen una página en Facebook, como en la nuestra del Centro de Vinculación Coyohuali. Pues, y en los de Silvino todavía no se dan, es el sábado, el próximo sábado, y veremos si un día de la próxima semana, pero el sábado seguro. Y ya están las de Nancy y las 2 clases de cocina que yo he dado por Facebook Live, por si les gustan visitar. Pues muchas gracias a todos, que cenen muy rico y pues muy buenas noches. Un abrazo. Muchas gracias, Anantli. Muchas gracias.